Mañana seguimos en Desayunos y seguimos mirando lo que fueron las elecciones del 11 de mayo. Desde su cargo de alcalde de Río Branco, el nacionalista Cristian Morel logró triunfar en la elección departamental y frustró la reelección del intendente José Yurramendi, también de su partido, también del Partido Nacional. Vamos a estar hablando de lo que fue esta competencia electoral, los motivos que explican su victoria y los planes que tiene para el departamento, y para eso recibimos al alcalde de Río Branco e intendente electo de Cerro Largo, Cristian Morel. Bienvenido, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder estar conversando. Bienvenido. Muy buenos días, bienvenido. Gracias por estar aquí. La primera vez que escuché hablar yo de Cristian Morel, es una falencia que ya he hablado otras veces, miramos con poca atención lo que termina pasando en la competencia electoral en otros departamentos, fue la noticia de que un diputado había decidido renunciar a su banca para ir a la alcaldía de Río Branco. Y ahí aparecía, o por lo menos la primera vez que yo lo leía, el nombre de Cristian Morel. Me gustaría arrancar por ahí, esa decisión que no es la más común, o por lo menos yo no tengo antecedentes, quizás los haya, de alguien que dice, bueno, no, yo voy a dejar el Parlamento porque quiero ir y quedarme trabajando en el lugar donde soy. Hasta por una cuestión económica, ¿no? Es llamativo. Claro. Si hablamos de dinero, la verdad que fue más grande el cambio. A ver, yo creo que uno se merece a lo que la gente se debe, principalmente a lo que la gente decide, y si uno quiere tener un futuro político debe aprender que lo que la gente marca es lo que uno tiene que decidir. Bueno, en mi ciudad en ese momento yo era diputado en actividad, fue en el tiempo de la pandemia, la ciudadanía me da 6.600 votos en 10.000 electores, lo cual me hace tomar la decisión en pensar en mi gente más que en mi futuro político, en mi futuro o en mi presente, sea económico, personal, porque ser un diputado no es lo mismo que ser un alcalde, porque estás en contacto directo. Y fue en plena pandemia que tenía que tomar esa decisión, donde sabía que el trabajo iba a ser el doble. Pero no me importó, no lo dudé, renuncié y me fui a trabajar a mi pueblo. Pero en un momento tuviste que tomar la decisión de decir, bueno, vos habías sido electo diputado en 2019, asumiste en 2020 y después fue la campaña por las departamentales. O sea, tomaste la decisión en determinado momento de decir, bueno, voy a ser alcalde, o por lo menos voy a intentar ser alcalde, y que, o sea, antes de efectivamente ser electo. Sí, siempre les dije de que si era diputado en ese momento iba a tomar la decisión de ser candidato y de donde la gente me eligiera ampliamente, obviamente, porque uno tenía una gestión, iba a regresar y bueno, se dieron esos pasos, la gente aceptó y entendió de que debía estar de vuelta en Río Branco y bueno, por eso fue mi regreso. La elección como intendente tiene dos niveles de análisis. Uno tiene que ver con el alto porcentaje de votación del Partido Nacional en su conjunto, ¿no? Corregime, récord pero histórico. 86, sí, récord histórico, más de 53.000, 54.000 personas, 6.000 votantes del Frente Amplio y 700 del Partido Colorado. Eso hizo a que la elección fuera del Partido Nacional la mejor de la historia. Y a su vez, que es bastante raro ver en las elecciones departamentales, que es el oficialismo perdiendo con un candidato del propio partido, ¿no? O sea, José Yurramendi era el intendente, fue a la reelección y perdió con Cristian Morel. ¿Eso cómo se dio y cómo lo viste? Y vieron varios escenarios que fueron raros. O sea, hay 16 municipios, en 14 ganó José, el otro candidato. Creo que el análisis lo hizo la gente. Nosotros éramos una opción de cambio, ofrecíamos un cambio, ese era el eslogan, si querés cambiar, y creo que la gente optó por un cambio y el análisis es muy corto, simplemente quisieron cambiar. Se trancó aquello de que las reelecciones son prácticamente reales, jugadas, que vas a estar 10 años, y es uno de los errores que no voy a cometer. Yo voy a empezar a gobernar pensando que voy a ser intendente 5 años, bueno, después si se da la reelección voy a estar preparado, pero voy a estar siempre pensando que el gobierno va a ser durante 5 años. Pero vos a la interna del Partido Nacional te posicionás como la oposición de Botana, dado que Botana fue quien termina introduciendo a Yurramendi para que sea intendente. No, yo creo que cada cosa en su lugar. Botana es senador, va a trabajar por los intereses del país como senador y obviamente por los intereses cerrados, así lo considero yo. Yo simplemente tengo mi impronta, José va a tener su impronta y creo que sea eso. Hay otras lecturas que son similares a esa, pero no me he detenido de pensarlo por ese lado. Igual una lectura que creo que es válida y se puede hacer, que también tu elección es una crítica a las gestiones anteriores, ¿no? Los 10 años de Botana, los 5 años de Yurramendi, que eran de la misma línea. Bueno, por algún motivo
se da esta elección tuya que cuestiona de alguna forma lo anterior. Y quizás sí, o sea, porque debo ser realista en ese sentido, ya que ellos hicieron una campaña en conjunto, Claro. o sea, abiertamente se manifestó el apoyo a José, entonces quizás pueda venir por ese lado, capaz. ¿En qué te diferencias tú de José? Primero la gestión, o sea, Cerro Largo tuvo la oportunidad de votar 2 modelos de gestión. Si bien yo era un alcalde, soy diferente, tipo Matilde estaba aquí. La diferencia que me hace a los 124 alcaldes es que yo soy el alcalde del municipio, del único municipio autónomo del país. Nuestro municipio de Río Branco está del año 1963. Eso hace que tenemos autonomía propia, tenemos recaudación propia, o sea, los municipios todos no tienen recaudación, el nuestro tiene. Los empleados del municipio de Río Branco, el único municipio del país que son propios. O sea, somos como si fuéramos una intendencia. Nosotros gestionamos de forma paralela a la intendencia. Después el intendente es el que recibe nuestro rubro por no tener personalidad jurídica, pero los proyectos en OPP, los proyectos en los ministerios, los entregamos nosotros, los hacemos nosotros, después el intendente simplemente no firma. Creo que la diferencia en la gestión es que hubo una gestión deportiva, cultural, de infraestructura, una transparencia en lo que fue el uso de los dineros públicos, el armado del equipo, y el rodearse de gente que verdaderamente te ayude a gobernar y que no sea producto de un cambio político. Me ayudaste a llegar, para que vos tengas una idea, yo tenía 5 listas que me acompañaban a mí. José tenía 57 listas que lo acompañaban a él. O sea, eso para mí marca que después te cuesta gobernar porque tenés que devolver favores, vamos a decir las cosas como son. Entonces, en ese sentido creo que hay una diferencia en la forma de operar políticamente y cada detalle hizo al triunfo. Pero sí funcionó la intendencia de Botana, la de Yurramendi. ¿De qué manera decís tú? Devolviendo favores. En realidad no sé, o sea, dio la casualidad, o capaz que no sé, pero todos los directores y la mayoría de los cargos de confianza, todos tenían listas. En mi caso, que gobierno una ciudad que tengo encargado por ser una mini intendencia, digamos, no tengo un encargado que tenga una lista política. Todos están gestionando continuamente, o sea, llega el tiempo político, igual siguen gestionando, pero en la anterior administración se veía siempre, generalmente, bueno, de los 55 candidatos que hubieron, que encabezaron lista de la departamental, 50 estaban dentro de la función municipal. Pero es un poco polémico que hables de que se haga política devolviendo favores. No, yo no dije eso, simplemente dije que da la casualidad que hay cabezas de lista departamentales del otro sector que todas participaban del gobierno departamental. Eso nomás no significa favores, significa una forma de hacer política. Yo llevé 5 listas, el compañero llevó 55, son formas también diferentes, no necesariamente tienen que ser así. Has dicho que una de tus primeras medidas cuando asumas en la intendencia es solicitar auditorías de gestión, de lo que fue la gestión de Yurramendi precisamente. Sí, ¿Cuáles son tus dudas ahí? No, mis dudas no, las dudas del Cerro Largo, la duda está instalada en el pueblo y creo que tenemos que cortar con ese mito. Pero, ¿cuál es el mito? Y el mito de lo que te lleva a hacer una auditoría es saber en qué se gastaron los dineros, si los dineros fueron bien empleados, si no hay ningún tipo de anomalía. Obviamente eso hace a que hubieron algunas anomalías que fueron en su momento ciertos procesos que hubo de algún jerarca que estaba dentro de la función, que quizás cometió algún ilícito y fue apartado de las funciones. Entonces queremos cortar un poco con ese mito que está instalado de que quizás se gastaron dineros no de forma correcta. Entonces nos va a hacer bien a nosotros para saber lo que recibimos, pero también le va a hacer bien a los salientes. En eso no se tienen que molestar para nada. Pero mi pregunta es, ¿hay alguna área o algún proceso en particular que genere mayores dudas sobre los que tengan? Y los que manejan más dinero son los que van a generar mayor duda. O sea, los que tienen más manejo de... A ver, la parte cultural no va a tener la misma duda de lo que tiene de repente el sector de compra de gestión social o el sector de compra de materiales de construcción o el sector de combustible o el sector de eso. Digo, obviamente ahí es donde está, quizás puedan estar ciertas diferencias que a veces la gente marca. Hay algo, ahora que decís la parte cultural, hay algo que en Cerro Largo sucede también, que es el carnaval tan conocido. Y tan polémico. Y tan polémico, exactamente. ¿Cómo es tu mirada sobre ese espectáculo, pero que además destina unos dineros públicos bastante importantes? Yo creo, primero que nada, lo que hice como alcalde, lo que prometí en campaña política y ahora lo tengo que llevar adelante. Yo quiero hablar primero con los carnavaleros de Melo para saber si verdaderamente el carnaval, si ellos se han sentido empoderados de la fiesta y por ende si se han sentido partícipes de las decisiones. Entonces en ese sentido voy a conversar con ellos a ver y que me tiren las líneas de lo que ellos
pretenden que sea el carnaval de Melo, y trabajaré con el equipo en consecuencia de lo que ellos vean. Si es una semana lo correcto de carnaval, si lo mejor son 3 o 4 días, si hay que potenciar la fiesta del Teatro de Verano que está muy alicaída, si el desfile va por potenciar más lo departamental y no tanto lo nacional. Sí quiero cortar con la línea de lo internacional, no estoy tan de acuerdo. De la llegada de figuras internacionales. Moria Kazan, por ejemplo. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿No la volverías a convocar? O sea, no vayan directo a una persona, vayan a ese modelo de carnaval. Está bien. Es la primera que me vino a la cabeza. No sos vos, Moria, somos nosotros. Vuelvo un paso para atrás para retomar esta voluntad de auditar a la gestión anterior que tenés como objetivo. Eso naturalmente te puede llevar a encontrar elementos cuestionables, decisiones o acciones que puedan ser eventualmente denunciables. ¿No te incomoda ponerte en esa situación frente a un compañero de partido? No. ¿Denunciarías si fuera necesario? Actuaré en consecuencia de cómo sea hecha la auditoría y en especial sé que sentiré el apoyo del ex intendente porque él ha manifestado en todos momentos que no hay ningún tipo de anomalía. Entonces quizás se le pueda haber escapado algo, como es natural, como se le escapó a algunos procesados que estuvieron en el gobierno, hubieron procesados por actividad y que no, obviamente José actuó en consecuencia a esas personas que en su momento tuvieron un error. Entonces quizás puedas estar desconociendo alguna anomalía que haya pasado. ¿Y te comprometés a compartir los resultados de esa auditoría antes de conocer los propios resultados? Sí, claramente. Voy a ver, en mi ciudad, y en eso lo quiero hacer en el departamento, voy a estar continuamente presentándole y mostrándole los números a la gente para que la gente sepa la realidad económica y cómo vamos gastando el dinero. Yo te voy a poner un ejemplo de lo que queremos hacer en Caminería Rural. Una de las cosas que me llevó a triunfar, pienso que es, una partecita de tantas, es el enojo que tienen los productores rurales, las familias que viven en diferentes comunidades rurales, que es el mal estado de la caminería rural, cuando llega mucho dinero por parte del gobierno central. Bueno, yo voy a armar una suerte de mesa de caminos, que sí ya está formada, pero va a tener otra impronta. Ellos van a ver el dinero que recibimos de parte del gobierno central y por ende van a ser quienes, con una suerte de aconsejarnos, vamos a ir mostrándole en qué se va empleando y en qué se va gastando los dineros que llegan, y ellos van a aconsejarnos cuál es la caminería, el lugar donde deberemos actuar. Porque de repente nosotros estamos leyendo que la caminería va por un lado y la realidad marca que va por otro lado. Entonces le vamos a dar participación, pero le vamos a mostrar el dinero que estamos gastando. Pero ahí están parte de las dudas que tienen sobre las cuales van a hacer auditorías. En realidad no la duda de cómo se empleó el dinero, sino la duda está en que mucho dinero está certificado en caminería rural y se instaló en la gente de todo el departamento que la caminería rural está en estado deplorable. Entonces, digo, obviamente hay que ver si el dinero fue bien gastado, que no significa otra cosa que de repente el manejo del dinero no fue el correcto, sea porque traían desde lejos la cantera del balasto, sea porque el combustible de repente atravesaban el departamento para llevar el combustible, puede estar en la gestión también. Esto que quizás a muchos les puede llamar la atención, de que gana el mismo partido, pero el que ganó viene hablando de auditorías o con críticas a la gestión, en realidad en Cerro Largo no es tan raro en cuanto a que siempre hay un enfrentamiento, o sea, la verdadera competencia electoral se da en la interna del Partido Nacional. Hubo un caso muy sonado hace un tiempo cuando Botana se va a hacer campaña, pide licencia, asume su suplente y la oposición fue tremenda. Eso es parte de la historia política y del devenir político del departamento. En realidad sí, yo no lo encuentro como un enfrentamiento con José, sino que marqué un cambio. La gente votó ese modelo de gestión y una de las principales cosas que pedían era auditoría, y bueno, creo que tenemos que marcar eso y simplemente no tiene que llamarle a nadie la atención y vuelvo a repetir, le va a hacer bien al gobierno que sale dejar demostrado de que no hubo ningún tipo de anomalía en su gobierno. ¿Y si las hay? Vamos a actuar en consecuencia. Eso es denunciar. Vamos a actuar en consecuencia y si es eso lo haremos. Pero lo que pasa es que esté presente la inquietud o la insistencia por la auditoría es un indicador de algún tipo de sospecha, si no, no estaría tan latente, ¿no?, el deseo de que se investigue. Eso está instalado en la sociedad y debo reconocerlo, que por eso lo hice en su momento y fue una exigencia
por parte de la gente. Nosotros estuvimos 1 año y medio haciendo campaña en Melo, en la capital, y haciendo reuniones familiares. Hicimos un estilo de gobierno diferente, hicimos pocos actos y mucho contacto con la gente. Armamos una reunión en un barrio, nos reunimos con 15 o 20. Así tuvimos 1 año. Hicimos 117 reuniones en 66 casas, o sea, repetimos en algunos lugares, y era la existencia de los vecinos. Y bueno, está instalado, debo reconocerlo que por eso lo vamos a hacer. ¿Cómo está Cerro Largo? ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen más allá del tema caminería rural? Salir del número 19 de la tabla en un montón de índices de desarrollo económico, del gran desempleo que tiene el departamento, subir diferentes factores que no nos hagan estar en el fondo de la tabla. Y la Intendencia tiene menos por hacer, ¿no? Exactamente, sí tiene y debe ser articulador continuamente para la llegada de diferentes políticas al departamento, diferentes inversiones, y mostrarle al país, al mundo, de que somos un departamento que pueden confiar, porque obviamente hay muchos analistas de diferentes emprendimientos, de diferentes rubros que pueden mirar el departamento, y lo primero que miran es que estamos en el lugar 19 y que quizás eso los pueda desmotivar. Bueno, queremos generar en las inversiones la suficiente capacidad de demostrarles de que somos un departamento totalmente creíble. Hablando de dineros y de credibilidad, el Parlamento ya votó en una de las cámaras la ley de ingreso a las intendencias por concurso y por sorteo. Uno de los intendentes a los que no les gustaba mucho esa idea era justamente Sergio Botana. Me gustaría, por más que no sea ley, me gustaría saber cuál es tu visión al respecto. Bien, yo lo marqué en campaña política y trabajé en consecuencia, y tengo una demostración de haber hecho sorteos para entrar al municipio en su momento, o sea que no me llamó para nada la atención, y en campaña política dije que estaba de acuerdo que un porcentaje entrara por sorteo. Aquello de que los que entran por sorteo, si después no funcionan, es un clavo o algo similar, no funciona aparte y va fuera de la función, o sea, no puede ser un impedimento, sí tiene que ser una demostración que todos tienen participación y que todos tienen la posibilidad de poder acceder a un trabajo. ¿Y los cargos de confianza te parece que tienen que tener un límite o está bien que sean los que cada intendente defina? Yo voy a tener un límite, y por eso el gobierno que se va tenía más o menos, uno decían 93, otros decían 100, 120 cargos de confianza, manejado en el dinero. O sea, en base al dinero, si ganabas más de 70.000 pesos era un cargo de confianza. Bueno, nosotros en el organigrama nuestro bajamos a 45, van a ser los cargos de confianza. O sea, ya desde el arranque vamos a demostrar la austeridad en el rubro cero, que es uno de los principales rubros que demostró en el mes de octubre, noviembre y diciembre, cuando se cortó el rendimiento y las compensaciones, se le cortaron a los funcionarios municipales, que algo mal estaba, porque por algo lo primero que se le tocó fue el bolsillo del municipal, y eso a nosotros nos costó mucho. Es más, las partidas que manda la Intendencia para pagar los sueldos de Río Branco, se le retiró parte de la plata, y sin embargo nosotros, con dineros propios, genuinos del municipio, que los genera el municipio, completamos para que ninguno de los 230 funcionarios municipales de Río Branco le faltara rendimiento, compensación. Hubo una rebaja salarial, concretamente. Y en realidad sí. Sí. Me queda la duda, recién mencionabas que una de las prioridades que tenés es impulsar el desarrollo del departamento. ¿Dónde te parece que están los principales pilares para verdaderamente conseguirlo, no? A ver, se está instalando, perdón, ya está instalada Lumin, que va a generar y que genera una importante cantidad de empleos. Lo principal en esa intención de seducir a emprendimientos, seducir a inversiones, creo que es demostrar desde el gobierno la seriedad que tenemos y la facilidad que le vamos a mostrar para que se instalen desde diferentes ámbitos, desde la burocracia, que muchas veces tranca muchas cosas, sea rápida, desde mostrar que la Junta Departamental está unida y que va a actuar en consecuencia. Esos son pilares fundamentales, pero me preocupa también que lleguen las empresas, pero que verdaderamente los trabajos queden en cerrolarguenses, en arachanes, que no sean empresas que aterrizan con un porcentaje gigante de funcionarios que vienen de otra parte del país. Impulso al desarrollo, pero voy a impulsar mucho a que la mano de obra quede dentro de Cerro Largo, porque capaz que hacemos llegar inversores, demostramos todo eso, pero nos olvidamos de nuestra propia gente, y eso creo que es otro plus que quiero no dejar pasar. También preocuparme por no estar con esa tasa de desempleo.
Días antes de la elección, también en el marco de la discusión que se había dado con Cecilia Cairo, luego con Rodrigo Arim, desde el Frente Amplio se denunció que no pagabas impuesto a primaria en 2 terrenos de los que sos propietario, que figuraban como baldíos, pero que se podía constatar que había propiedades. Eso lo publicó El Observador. Creo que en un primer momento habías dicho que la situación estaba ya solucionada. Luego creo que en La Voz de Melo dijiste lo contrario. ¿Cuál es la situación concreta? Bien, en realidad fue al revés. La Voz de Melo me hace una nota, bien, lo la cual cronología fue al faltando revés. 48 horas para el cierre de la campaña, 72 horas faltaban, me toma por sorpresa, porque en realidad, como todo, hay un estudio contable que me lleva los papeles, es de un barrio que hace poco fue fraccionado, lo cual declaro en ese medio de prensa, de ahí se hace eco el candidato a intendente, un candidato solo a intendente del Frente Amplio. Acciono el estudio contable y bueno, en estos momentos se está trabajando para poder solucionar ese tema que en realidad lo desconocía. ¿Qué era lo que desconocías? Lo de que no se estaba aportando el impuesto de primaria por O sea, parte del escritorio contable. Lo que entendí, pero corregime, son dos terrenos que figuran como baldíos donde sí hay construcción. O sea que cuando empezamos a construir eran baldíos, porque no estaba la sucesión hecha. Y después, obviamente, ahora estamos actuando en consecuencia desde el día que recibí la información, llamé al estudio contable, le pregunté cuál era la realidad y ellos accionaron y bueno, ya estamos O sea, desde antes de la elección. la denuncia del Frente es correcta. No, la denuncia no es del Frente, es de La Voz de Melo. Es de un periodista de La Voz de Melo. Se hizo eco el dirigente que creyó que era una importante forma de hacer política, de notar un caso, pero no fue una denuncia del Frente Amplio. Ok, el contenido de la denuncia en términos generales, entonces, sí es correcto. Sí. Y vos lo trasladás a tu estudio contable que se le traspapeló. Sí. O sea, supuestamente, viene por ahí. Hay un error que obviamente hay que asumirlo y que en ese momento y que ahora están trabajando en consecuencia. Tengo entendido, no es una situación de largo aliento. Sí, corta. ¿Cuándo fue Corta. que...? Creo que me dijeron que son de hace 3 años. Sí, porque la construcción no tiene más de eso. Como integrante del Partido Nacional, ¿cómo has visto y evaluado toda la situación alrededor del intendente Besossi? Y en realidad, a ver, yo no quiero hablar desde el corazón porque me llevo muy bien con Besossi, sé de su honorabilidad y sé de su dedicación a la función, pero no puedo profundizar porque en realidad no tengo ni idea. Sí tengo idea de que muchas de las cosas que de repente hoy se lo acusa legalmente, a veces quizás son prácticas que los gobernantes en cercanía lo hacemos sin quedarnos con nada y que de repente hay que accionar cosas en el momento. Y bueno, capaz que puede haber pasado algo de eso. Bien, tenemos que cerrar, pero me gustaría preguntarte cómo está Río Branco ahora. Está cada vez mejor. ¿Cómo está la Laguna Merín? Está cada vez mejor. Ahora tenemos la particularidad que el municipio de Río Branco no va a ser más quien maneje los destinos de la laguna porque tiene un nuevo alcalde, porque por primera vez la Laguna Merín pasa a tener una alcaldía y eso nos va a potenciar muchísimo. Vamos, si Dios quiere, las futuras entrevistas serán explotando ese hermoso balneario que tenemos, que es la segunda reserva de agua dulce más grande del mundo. No puede ser que siendo la segunda reserva de agua dulce más grande del mundo no sea el balneario de agua dulce más importante del país. Vamos a lograr y vamos a trabajar para eso. Bien. Que la gente de San Gregorio no se enoje, que tiene un gran balneario de agua dulce, que no se enoje, que vamos a estar un poquito más arriba nomás. Cristian Morel, muchas gracias por estos minutos, mucha suerte. Le agradecido Muy soy yo, amable, bueno, es un gracias gusto por para venir. mí. Hacemos...